Desde la emotiva historia de un gamer que se convirtió en piloto profesional hasta en la impactante noticia de un jugador en estado vegetativo que es campeón de eSport. Estos solo son de varias cosas super irrealistas que te daré el día de hoy causadas por los videojuegos, y te prometo que cada una de ellas supera a la anterior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no hay un sistema que te evite levantarte en medio de una partida? Bueno, esta persona pensó algo parecido. He inventado una serie de gamers multiusos que le evitan la molestia de levantarse e ir al baño. Siendo sincero, no sé qué pensar al respecto. El campeón mundial de Fortnite tiene 16 años. Sí, así como lo escuchaste, el campeón mundial en este juego tiene 16 años, pero eso no es lo más impactante. Se hizo millonario tan solo jugando Fortnite, ya que en un solo torneo ganó $3 millones, superando a más de 100 jugadores. Nintendo ayudó a miles de ancianos sin darse cuenta, así como lo oyes, y para ser más claros, esto se debe a la terapia de videojuegos en ancianos. Pero como los tratamientos son muy costosos, la Wii es la mejor opción para ellos, haciendo que varios de ellos tengan una rehabilitación más cómoda y entretenida. Y tomando este tema de la rehabilitación de videojuegos, muchos conocerán este popular caso en una zona de rehabilitación de Madrid, donde justamente se utilizaban consolas de videojuegos para ayudar a personas de la tercera edad, y el juego que más jugaban era el Red Dead Redemption 2, en la cual Esperanza, una de las entrevistadas, llamó al personaje Pepe el Vaquero. Pues ese es un caso de muchos. A pesar del video que hice en contra de la realidad virtual, debo reconocer que hay ciertas cosas buenas en ella, y una de ellas es el uso que le dan para superar todo tipo de fobias e incluso se está utilizando para el turismo. Si quieres saber más acerca de los videojuegos en la medicina moderna y otras curiosidades, no olvides de compartir y suscribirte. Sin duda, los videojuegos y sus personajes son especiales para muchos de nosotros. Sin embargo, lo que estoy a punto de mencionar es un caso especial y completamente diferente de cualquier otro. Y lo digo con todo el respeto que se merece, ya que una persona está a punto de poner fin a su vida, inclusive con la carta de suicidio. Pero de no ser por el videojuego de Zelda Breath of the Wild, esta persona ya no estaría con nosotros, afortunadamente. Sin embargo, no es el único caso, ya que también hubo un caso así de otra persona que fue salvada por la comunidad de Roblox, y otro caso más de una persona que igualmente cambió su decisión por el juego de Assassin's Creed Black Flag. Ustedes recordarán a Carlos Vázquez, el campeón del mundo en Mortal Kombat, que es totalmente ciego. Bien, porque el día de hoy no hablaremos de él. Si bien es un caso parecido, esto es más radical. Me refiero a Brian Albacete Oliver, quien ha formado un gran revuelo en la comunidad de videojuegos de habla inglesa de Estados Unidos. Pero la cosa no acaba ahí, ya que con atrofia muscular degenerativa tiene un canal de Twitch y es actor, ya que es una película titulada Championess, que se estrenó en 2018 y fue todo un éxito en Estados Unidos y España. Es impresionante cómo los videojuegos impactan cada vez más de manera positiva en nuestro día a día. ¿Conocías alguno de estos casos? Dinos tu opinión en los comentarios. Eso ha sido todo en tu espacio para ello.